Bien, buenos días a todos. Vamos a esperar a algunos que se puedan retrasar. De todas formas, vemos que ya están entrando masivamente las personas que se habían suscrito a este webinar. Eh, para aquellos que no me conozcan o aquellos que me conozcan también, mi nombre es Esteban Prego. Soy director comercial de Galus Communications. Estamos colaborando con Storey en la presentación de este webinar, donde vamos a hablar un poco de la tecnología PTT, Push to Talk, específicamente de la POC, Push over Cellular, es decir, transmisión de datos sobre celular, para comunicación, localización y emergencias en el sector eléctrico. Presentando un poquito cuáles van a ser los hitos principales de esta charla. Vamos a hacer un breve repaso sobre lo que es la comunicación PTT, cuál es la arquitectura de Tasta para dar una solución de este tipo, y cómo se hace una hibridación o una, digamos, coexistencia con redes existentes de radio utilizables. Después vamos a hablar un poco de la geolocalización y las herramientas avanzadas de geolocalización. Con respecto a lo que es la parte de emergencias, vamos a ver el módulo de trabajador solitario, que es un módulo que ha desarrollado Tasta especialmente para la gestión de emergencias en la industria. Finalmente vamos a ver las ventajas, el tipo de licenciamiento que podemos utilizar, temas como la integración con otros sistemas y algunas soluciones que tenemos que se pueden complementar con Tasta para aumentar su funcionalidad. Y finalmente una conclusión de los principales puntos que vamos a ver en esta presentación. El espacio de preguntas, al final como siempre, espero que podamos responderlas todas. Comenzamos hablando de push to talk. ¿Qué es push to talk? Básicamente, como decíamos, es pulsar para hablar. Este tipo de aplicaciones tienen muchísimos años en el mercado. Se utiliza en radios desde más de medio siglo. En la forma de uso habitual es una funcionalidad del tipo walkie-talkie, donde cada dispositivo tiene un botón donde uno habla y los demás escuchan. Normalmente esto se realiza a nivel de grupos, es decir, una persona puede hablar en un grupo y inmediatamente que presiona el botón de conversación o la pantalla, en el caso de los dispositivos actuales, comienza a hablar con el grupo en el que está suscrito en ese momento. Las formas hoy hay múltiples dispositivos que lo utilizan, si bien Tasta está diseñado para dispositivos Android, iOS, e incluso se puede usar en Windows. Hoy día no son solamente, digamos, teléfonos lo que tiene este tipo de sistema operativo, sino también radios ruggerizadas profesionales, radios vehiculares, incluso hay radios que tienen exactamente el mismo formato que tenían las viejas radios de VHF, donde la funcionalidad del sistema se ha reducido al mínimo para evitar distracciones o prolongar la duración de la batería. Este tipo de equipos se vienen utilizando desde hace muchísimos años para equipos de seguridad, mantenimiento y logística. Vamos a hablar un poquito de la arquitectura de la solución. No voy a ser demasiado explícito en esto, solamente mencionar las partes porque vamos a ir yendo y volviendo a este esquema a lo largo de la presentación. Recién cuando mostrábamos los dispositivos, lo que se ve en el dispositivo es la terminal, digamos, de Android o iOS, que es el T-Flex, que es la aplicación que se instala en un dispositivo desde el que se va a hablar.
toda la coordinación, administración de llamadas, geoposicionamiento, etcétera, se realiza a través del servidor T-Lion, que es el corazón central de la solución. Eventualmente, este servidor puede tener un servidor de backup si se requiere redundancia, denominado T-Brother, y obviamente tiene las funcionalidades extras que tienen los sistemas avanzados y profesionales de comunicaciones. Una consola de despacho que es T-Rogon, una grabadora, T-Recorder, que no solamente graba toda la parte de conversaciones y videos que, digamos, que se utilizan en los dispositivos, sino también graba el posicionamiento, mensajes, estados, etc. ¿Cuáles son las funcionalidades básicas que puede realizar un PTT sobre banda ancha? Hablamos de TASTA, hablamos de la mayoría de las soluciones de PTT sobre banda ancha profesionales. Llamada privada y llamada en grupos. Esto no solamente lo hacen las aplicaciones PTT, sino que también aplicaciones de uso diario realizan este tipo de utilización, como Telegram, por ejemplo. Mensajes de texto, estado y multimedia, lo mismo, son estándares. Acá en la parte de gestión de prioridades es donde empezamos a hablar de una utilización profesional, donde yo puedo establecer en los diferentes grupos, usuarios, cuál es el nivel de prioridad que pueden tener sobre el uso del canal. Esto viene heredado de redes profesionales de radio digital como Tetra o DMR, donde yo puedo decir, digamos, quiénes son los que tienen prioridad de transmisión de datos o voz sobre los canales. Otra funcionalidad avanzada que viene también derivada de sistemas de radios de seguridad como Tetra es la llamada de emergencia de trabajador solitario, que ya la vamos a ver en detalle. Como comentábamos, es una herramienta fundamental para la seguridad de los trabajadores en campo. Los grupos dinámicos, al tener un despachador, yo puedo generar y cruzar usuarios de diferentes grupos para diferentes situaciones, sea por emergencia, sea por trabajos especiales, etc. Y finalmente, tiene la capacidad de encriptación punto a punto, este tipo de comunicaciones, lo que permite una comunicación segura entre los diferentes usuarios. Una de las características diferenciales que tiene este tipo de sistemas, que al poder transmitir sobre banda ancha, pueden hacer uso de video, cosa que no pasaba hasta ahora en las redes digitales disponibles. En el uso de la banda ancha se permite la transmisión de llamadas por video. Las llamadas por video, como vemos, hay diferentes opciones, algunas ya son conocidas, pero la parte de push to video, es decir, el mismo sistema de apretar y soltar, funciona para transmitir video a un usuario o a un grupo. Puedo dejar una transmisión de video en streaming para una situación determinada, si yo quiero digamos, compartir una situación extraordinaria, anómala o lo que sea, puedo de alguna forma dar una idea, digamos, situacional y de entorno más clara para los usuarios de ese grupo. Además de estas posibilidades de las redes de seguridad avanzadas y digitales, como decíamos, Tetra, P25, etcétera, donde ya sabemos que se permite la escucha remota, es decir, si un usuario está en una situación de emergencia, se puede hablar, abrir un micrófono para escuchar, digamos, el ambiente. Este tipo de soluciones también nos permiten abrir las cámaras de video del usuario para poder, digamos, tener una apreciación visual de lo que está pasando en esa situación de emergencia. Como comentábamos, la parte de seguridad en las comunicaciones está dada por estos tres factores. Lo que es una encriptación en extremo a extremo de los datos. Hay una autenticación por usuario, donde cada usuario tiene una contraseña. Y finalmente una verificación por email. La verificación por email lo que nos asegura es que solamente los dispositivos autorizados van a conectarse a nuestra red. Es decir, que si el email no está reconocido por la red, digamos, que administramos, no van a poder conectarse.
Hay un tipo de encriptamiento más alto, pero normalmente se utiliza para fuerzas públicas, gobierno, fuerzas militares, que es una encriptación AES 256 encima de la encriptación habitual utilizada. Una pregunta recurrente cuando ofrecemos este tipo de soluciones es ¿qué hago con lo que tengo de antes? Bueno, inicialmente nosotros consideramos que los sistemas push-to-talk, si bien ya en algunos mercados se están desplazando a los tipos de radio existentes, hay muchos sistemas eh, vigentes funcionando y que van a funcionar muchos años más, donde se hace una integración entre las soluciones PTT, como la de Tasta, y otras tecnologías. Normalmente hay dos tipos de conexión. Una puede ser a través de radios donantes, con ese equipo que vemos ahí, que es un gateway, o puede ser digamos, una hibridación a partir de enlaces IP en una consola o a través de un middleware, o se puede, digamos, también hacer una integración a nivel de core IP, donde la funcionalidad, digamos, que se lleva de un lado a otro es completa, mientras que con el gateway y radios provenientes de una tecnología de este tipo solo permiten canales de audio y eventualmente de estado. Ahí tienen una lista, algunas de las redes más conocidas del mercado están allí: Hytera, DAM, Mototurbo, Kenwood, etc. En el mercado eléctrico hemos integrado, por ahí lo que más se integra no son redes Tetra, sino más bien analógicas y con soluciones Kenwood, pero la posibilidad es integrar completamente con cualquiera de estas tecnologías, e incluso las tecnologías, en definitiva, es una cuestión de diseño de cableado de hardware para conectar al bridge los dispositivos de la red que queremos integrar. Acá vemos un poco el esquema de cómo se integra. El bridge integra con radios donantes, es decir, dos radios que salen de la tecnología que ya tengo, se conectan vía cable a este dispositivo, y este dispositivo hace una pasarela hacia el servidor de Tasta y nos permite integrar a nivel de grupos de audio las diferentes tecnologías. Abajo vemos lo que es el T-Connector, que de alguna forma hablábamos de una conexión IP probable. Es cuando tengo la posibilidad de integrarme directamente al IP de la otra solución y compartir todas las comunicaciones a nivel de grupo, o si tengo un gateway a nivel de software. Entonces puedo enlazar las dos tecnologías a nivel de software y conectar grupos de diferentes orígenes. Otra pregunta que tenemos frecuentemente o que nos hacemos es ¿cuál es la diferencia entre dispositivos profesionales y teléfonos celulares? La realidad es que Tasta está hecho para funcionar en cualquiera de estos dispositivos sin inconveniente alguno. Obviamente es recomendable para su utilización en campo, digamos, en trabajos riesgosos y que son difíciles para la vida útil de los equipos. Muchas veces se recomienda al profesional, al pulverizado, ¿no? O sea, una radio que tenga botón push to talk, que tenga botón de emergencia, que permita en definitiva eh, trabajar sin problemas o miedos a caídas, mojarse, etcétera. Pero también sabemos que la realidad indica que muchas empresas usan celulares para su operación diaria y digamos, no hay grandes diferencias de rendimiento. Por ahí lo que sí se recomienda son tener herramientas de administración de aplicaciones eh, tipo MDM dentro de lo que son los dispositivos, porque es crítico para utilizar este tipo de aplicaciones la conservación de batería a través de
no permitir, digamos, aplicaciones no autorizadas dentro de este tipo de dispositivos que puedan limitar la cantidad de horas de trabajo útil que se pueda utilizar con estos dispositivos. ¿Qué es lo que nos permite, digamos, un poco concluyendo en la parte de comunicaciones? Básicamente, como decíamos, el PTT es una comunicación instantánea porque nos permite apretar y conectarnos con un equipo de trabajo o escuchar ese equipo de trabajo. Porque es dinámica, porque nos permite gestionar grupos instantáneos. Es decir, como decíamos, si yo tengo la necesidad de enlazar dos grupos de trabajo que están en una misma ubicación geográfica o que están en diferentes localizaciones geográficas, pero ante una catástrofe necesitan tomar acciones coordinadas, el despachador lo puede hacer inmediatamente y esto nos permite una comunicación de este tipo. A su vez, el trabajo de supervisión es mucho más fácil porque en definitiva todo el mundo tiene un teléfono celular, entonces si yo tengo un supervisor que, digamos, puede tener un dispositivo de este tipo y a través de las redes de banda ancha, red pública celular, puede escuchar conversaciones o monitorear situaciones de campo donde estén trabajando equipos de trabajo y puede, digamos, tomar decisiones aún estando remotamente de los lugares donde se están llevando a cabo las acciones. En lo que es el uso de video, más allá de la facilidad, lo que decíamos, de transmitir, de utilizar push to video y hacer una transmisión a través de pulsar el botón de push to talk y poder transmitir un video, un tipo de uso frecuente que vemos en las industrias de este tipo es también lo que es el mantenimiento remoto y trabajo de especialistas. Eventualmente, si uno manda a una cuadrilla o un usuario a un determinado lugar donde hay un inconveniente técnico, puede transmitir un video donde se discuta en una serie de operaciones o incluso transmitir ese video a un usuario que es un especialista en el campo en vivo, lo que le permite por ahí solucionar situaciones que a través del relato simplemente de voz o tener que enviar ese recurso hasta ese lugar, tendrían costos, digamos, mucho más altos y demoras en la gestión de ese tipo de soluciones. Además de este tipo de soluciones, TASTE incluye un módulo de gestión de tareas y también lo que decíamos, asignación de prioridades en las comunicaciones y también asignación de prioridades en tareas. Este módulo de gestión de tareas está integrado a la consola de despacho de TASTE, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también existe la posibilidad de, si uno ya tiene un gestor de tareas, la integración entre TASTA y la parte de comunicaciones y los sistemas de gestión de tareas, si uno tiene un SAP o alguna herramienta por el estilo, es fácil. Desde el lado de TASTA es muy fácil. A veces uno se topa del otro lado con la complejidad que pueda tener el sistema receptor, pero en general la incorporación de datos desde la aplicación o, mejor dicho, desde el servidor se realiza fácilmente. Vamos a hablar un poquito de la localización. La herramienta, digamos, de Tasta para la localización de los usuarios es el Tasta Rodon, que es el centro de despacho y control. Es un centro de comando y control que permite la visualización de los equipos, de los usuarios en campo a través de su posicionamiento GPS y tiene algunas herramientas que son muy interesantes para utilizar que vamos a ver ahora. Como decíamos, cuando yo utilizo Terrodon, puedo mirar la ubicación en tiempo real de los usuarios del T-Flex, de la aplicación, en cada uno de los lugares en que se encuentran. Eso nos permite, ante la gestión de incidentes, localizar usuarios más cercanos a un incidente y determinar la aplicación de los grupos de trabajo a situaciones críticas o de mantenimiento, lo que sea, puedo, digamos, visualmente disponer de los recursos.
Pero no es solamente la capacidad de ver, de asociar con sitios incidentes lo que nos va a dar una gran utilidad, sino las herramientas avanzadas. Lo que es la gestión de geocercas inteligentes permite realizar acciones en base a posicionamiento geográfico. Ahí, si ven a la derecha de la pantalla, hay digamos, una pequeña dibujo geométrico violeta, que es la típica geocerca inteligente que se dibuja con las herramientas avanzadas de Terrodon, y que lo que nos permite es determinar que cuando un usuario entra en una geocerca que yo haya definido, pueda tomar una serie de acciones automáticamente el sistema. La primera y la más básica es poder cambiarlo de grupo, hacerlo pertenecer a otros grupos o involucrarlo en un grupo que, digamos, esté compuesto por todos los usuarios que están dentro de esa geocerca. Digo, una situación de obra o de mantenimiento puede requerir que nosotros tengamos un sistema o un canal de seguridad determinado y cuando los usuarios entran a ese sistema, automáticamente se incorporan a ese grupo para poder recibir eventualmente instrucciones o en caso de evacuaciones o digamos, manejo de incidencias graves, poder tener una respuesta coordinada. Más allá de eso, podemos decidir que podemos una geocerca en un sitio que sea riesgoso desde el punto de vista laboral. Y puedo decir que cuando los usuarios entran a esa geocerca, se activa el módulo de protección de trabajador solitario. Que ya lo vamos a ver, trabaja con los sensores del dispositivo y de alguna forma nos permite o monitorea automáticamente el estado del dispositivo que tiene el usuario para poder decidir eventualmente hacer una llamada de emergencia automática. Otros usos que hemos visto de este tipo de geocercas en empresas de industria crítica y eléctricas es el tema del presentismo. Uno puede decir que digamos, un recurso tiene que estar en determinados lugares a partir de ciertas horas y puedo hacer que el sistema nos avise que ya esa persona llegó a ese lugar o que, digamos, ya está ingresado para poder computar su presencia en ese lugar. Más allá de las geocercas, otra de las posibilidades que tiene, digamos, Tasta es lo que se llama rutas o rondines en la parte de seguridad, que es determinar una ruta por la que tiene que pasar un determinado usuario, haciendo, digamos, en el mapa, dibujando cuál es la ruta que debería hacer, y haciendo puntos de control donde se va viendo que esa ruta se cumpla en los tiempos establecidos. Es decir, puedo hacerlo de tres formas. Puedo hacer una pequeña geocerca en cada punto donde tiene que pasar el usuario en un momento determinado para que cuando el usuario pasa se tome registro de ese paso y tener un control, digamos, horario de paso por ese lugar. Puedo trabajar con algún tipo de señalamiento NFC, es decir, que pase el celular y que inalámbricamente marque que está pasando por ese lugar. O incluso puedo tener códigos QR en determinados lugares de esa ruta donde quiero establecer puntos de control para que el usuario con el dispositivo en mano lea un código QR y ese código QR determine el cambio de estado, es decir, que ha pasado por ese lugar. Otra parte interesante de lo que es el módulo de localización es que Tasta permite también localización indoor. Actualmente se utiliza principalmente en minería y en salud, porque permite a través de beacons Bluetooth ubicados en un edificio o en el caso de minas subterráneas en cables radiantes, localizar a los usuarios con una precisión suficientemente alta de acuerdo a la necesidad del negocio. A lo que me refiero es que la capilaridad va a depender de la cantidad de dispositivos que yo quiera poner para ubicar internamente a los usuarios,
pero pueden tener una granularidad hasta muy finita si necesito saber con una precisión muy ajustada dónde están los usuarios para los casos de evacuación. Esto puede servir para, obviamente, las instalaciones técnico-administrativas de una empresa, pero también puede servir para instalaciones concretas, como decir, si tengo una subestación subterránea y quiero saber precisamente dónde están los usuarios en el momento en el que están trabajando, puedo poner un sistema de este tipo y a través de eso tener acotada la parte de emergencias posibles y la parte de lo que es la comunicación entre los usuarios, que ya vamos a ver en el módulo de trabajador solitario. Tengo los otros sensores que nos van a permitir monitorear específicamente al usuario. Dentro de lo que es la consola de despacho está el sistema de gestión de tareas que habíamos comentado, que es un módulo que tiene Tasta, que es muy útil para utilities de diferente tamaño. Por ahí las más grandes utilizan sistemas integrados, como decíamos, SAP u otro tipo de sistemas que ya tienen un sistema de gestión y hay que hacer una integración entre sistemas, pero para muchas empresas les es útil utilizar este sistema de gestión de tareas básico, que lo que nos permite es asociar tareas con grupos de trabajo, asociar tareas con usuarios, darle prioridades, transmitir archivos que puede ser que requieran ser rellenados en el lugar, transmitir documentos, fotografías, etcétera, que pueden formar parte de la automatización de tareas que, bueno, con las herramientas digitales que tenemos hoy día realmente se pueden hacer, compartir una cantidad de información que sabemos que es muy, muy importante. Vamos a hablar ahora de cómo es el manejo de emergencias y de protección de riesgo del trabajador a través de la herramienta Tasta de trabajador solitario. Trabajador solitario, hombre caído, viene porque la denominación fue así en redes como Tetra y anteriores, donde tenía más que ver con seguridad pública, pero este módulo de trabajador solitario ha sido especialmente desarrollado por Tasta como una aplicación de ese módulo y ha sido certificado en Alemania, ya que no hay un estándar para este tipo de soluciones. Con respecto a su posibilidad de dar seguridad para trabajadores en casa. Como decíamos, el módulo de trabajador solitario es un módulo que está certificado en Alemania por el DGV, que es el Centro de Calidad de Alemania. La gestión automática de emergencias permite que a través de los sensores del dispositivo se disparen llamadas automáticas de emergencias y a partir de ahí cumplir con un protocolo que normalmente hay. Cada empresa tiene su protocolo de cómo, digamos, cómo se lleva a cabo este proceso. Básicamente, el módulo de protección del trabajador solitario trabaja con los sensores del dispositivo y estos son los disponibles en casi todos los dispositivos para realizar esta tarea. Hombre caído, si hay un ángulo o una velocidad de caída, el dispositivo va a disparar una llamada de emergencia automáticamente. Si ven en la pantalla, hay, digamos, está la posibilidad de presionar el botón para realizar una llamada manual o lo va a hacer el equipo automáticamente. Antes de enviar esa llamada de emergencia, va durante unos segundos a aparecer una pantalla donde nos va a decir, dar la posibilidad de cancelar la llamada de emergencia, porque bueno, bien todos sabemos que podemos tropezarnos y que eso no significa que sea una gestión de emergencia o una situación de emergencia y eventualmente se puede cancelar. Todos estos parámetros son configurables y cada empresa puede disponibilizar la cantidad de tiempo que dura esa llamada de emergencia, cuándo puede el usuario cancelarlo, cuándo no, etc. El check periódico es el famoso ¿estás bien? Estás bien. O sea, le pregunta la aplicación al usuario, cada tanto tiempo le pide una confirmación vía teclado, vía texto, como para que el usuario tenga que, digamos, ejercer una acción sobre la aplicación para asegurarse de que
todo está normal, digamos. Alarma de no movimiento es, puedo decir que una tarea determinada, un trabajo de una instalación grande o lo que sea, pueda tener un tiempo determinado de ejecución y después del cual, por normativa interna, requisitos o simplemente por seguridad, especificar que el usuario debe moverse del punto en el que está. Entonces, esto uno puede determinar el movimiento, el tiempo máximo que un usuario puede estar sin movimiento en un lugar, y a partir de allí generar una situación de alarma si se supera ese tiempo. Como decíamos, existe la posibilidad de que el usuario la pueda cancelar si está todo correctamente funcionando. La gestión de equipos de crisis es una funcionalidad bastante interesante porque lo que nos permite es tener, más allá de los grupos que yo tengo de comunicación entre los diferentes usuarios, y que pueden ser cuadrillas, que pueden ser gente de campo, puede ser seguridad, etcétera. Lo que nos permite es que cuando se dispara una emergencia, exista un grupo especial que atienda a, a este tipo de llamados. Es decir, que yo tengo, más allá de que el operador reciba, obviamente, digamos, la advertencia de que hay una llamada de emergencia, yo puedo tener preconfigurados grupos que sean los que reciban aquellas llamadas de emergencia realizadas automáticamente por el sistema o manualmente por un usuario. Una de las ventajas que tiene la banda ancha, que esto ya lo comentamos un poquito en la gestión de video, es que el módulo de protección del trabajador solitario puede activar las cámaras del dispositivo. Es decir, yo puedo tener preconfigurada la aplicación para que cuando se produce una llamada de emergencia se abra automáticamente alguna de las cámaras del dispositivo con la posibilidad de transmitir y de grabar lo que está pasando en esa situación. Otro factor importante que decíamos en el funcionamiento de la aplicación y de los dispositivos que utilizamos es el control de batería. Es decir, yo puedo establecer cuál es el umbral mínimo que tiene que tener el dispositivo de batería antes de avisarle al usuario o realizar una llamada de emergencia. En este caso, puede no tratarse de una emergencia específica, pero el tema, el hecho de que el usuario va a perder la protección es importante. Entonces, tiene, digamos, tanto el usuario como el operador tienen que estar al tanto de que si el usuario se queda sin batería, se va a perder este tipo de comunicación y obviamente no va a funcionar este módulo de protección del trabajador solitario que tiene esa funcionalidad. Ahora que vimos un poco, espero que hayamos podido entender los puntos más importantes de lo que es la comunicación en PTT y Push Over Cellular, los sistemas de banda ancha, que vimos un poco cómo es la localización, si bien, digamos, tenemos idea de las ideas avanzadas, de las herramientas avanzadas, como lo que es geocercas o rondas. Vimos también lo que es el módulo de trabajador solitario. Podemos ver cuáles son las formas en las que yo puedo implementar el sistema en mi empresa. Básicamente, lo primero que vamos a hablar es el licenciamiento, porque esta es una pregunta muy frecuente que se hace uno. ¿Qué me conviene a mí? Tasta tiene, una de las ventajas que tiene sobre varias empresas que están en digamos, que dan soluciones similares, es que puede ser on cloud o on-premise. Es decir, yo puedo contratar una cantidad de licencias en base a los usuarios que voy a tener y en base a los despachadores que voy a tener, y pago un fee mensual para tener esa cantidad de usuarios y despachadores conectados. Con respecto a lo que es el licenciamiento, digamos, de la aplicación del P-Flex, yo puedo adquirir digamos, contratar una licencia durante el tiempo, digamos,
que quiera que tenga diferentes características. Básicamente, la función PTT, es decir, que solamente lo voy a usar para comunicarme y voy a tener geoposicionamiento, pero nada más. La versión PTT Smart, que nos permite todo eso, y además la aplicación en sí misma tiene un mapa y nos va a permitir ver a los demás usuarios. Obviamente es una cuestión de permisos. Uno puede determinar aquí qué es lo que quiere que vea cada usuario, pero eventualmente uno le puede dar a un usuario la posibilidad de ver en un mapa local en la aplicación la presencia de otros usuarios y, digamos, dentro del dispositivo. Es opcional también la posibilidad de push to video o la posibilidad de video en general. Un tipo de contratación que se utiliza, digamos que después, si alguien quiere preguntar o queremos ampliarlo, lo ampliamos, es que muchas empresas lo que hacen es que contratan la parte de PTT, no contratan la parte de video como medio de comunicación, pero sí lo contratan para emergencias. Entonces tienen una menor cantidad de licencias de video que de licencias de PTT Smart, básicamente porque les permite administrar el tema de la generación de emergencias y eventualmente abrir el video en situaciones de emergencia. Obviamente es un opcional también el módulo de trabajador solitario, puesto puedo contratarlo como parte de estas licencias cloud, que puedo meterlo para todos los usuarios o solamente para aquellos usuarios que hacen trabajo de riesgo y donde me interesa tener ese tipo de protección. Este tipo de licenciamiento es ideal cuando uno quiere empezar o quiere probar la aplicación y no está decidido, digamos, a hacer toda la puesta en marcha que se requiere en un data center. La versión on-premise, ya el T-Lion, el servidor central de Tasta, está en nuestras instalaciones, en nuestro data center, y tengo diferentes tipos de conexiones. O sea, puedo tener, digamos, hay empresas que tienen sus propias VPN contratadas con sus compañías telefónicas, donde de alguna forma es una red privada en general, y teniendo el data center, el T-Lion en el data center, tiene una administración total de usuarios, consolas, etcétera, grabación, todos los módulos que quieran tener. Y este tipo de solución es muy elegido en el mercado eléctrico también porque hay muchas empresas que quieren tener todo en casa. ¿Llevo una para mí, Nico? Acá, dentro de lo que es las ventajas que ofrece Tasta con respecto a otras soluciones, es la facilidad de integración. Realmente hay algunos parámetros que, sobre todo en este tipo de empresas, donde uno ya tiene digamos, un background de software y soluciones funcionando, y muchas veces pasa que no quiere incorporar una herramienta de cero, sino que quiere aprovechar la existencia de esta herramienta para integrarla con otras que ya tiene, una SCADA, un centro de atención de usuarios u otro tipo de soluciones, un MDM, un MDC, o sea, cualquier tipo de soluciones donde uno dice, bueno, yo quiero tener en la visión mis medidores, pero quiero incorporar la visión de los equipos de trabajo. Bueno, es relativamente sencillo. O sea, la parte de geoposicionamiento es la más sencilla. Hay una licencia que es el que maneja la parte de los puertos que emiten por geoposicionamiento de los usuarios. Y a través de ese puerto, eso se puede transmitir a cualquier tipo de solución geográfica que yo esté usando actualmente para poder poner ahí en visión los usuarios conectados al sistema. También dentro de estas integraciones se puede hacer cuestiones más avanzadas, como se hacen en general en sistemas de seguridad, que es tener una incorporación de los canales de audio para conectarme con los grupos directamente desde una consola de despacho que no es la de Tasta, sino que se puede hacer en otra.
Lo que sí requiere una consola de Tasta, que muchas veces se maneja, digamos, en forma paralela a otras consolas existentes, es la consola de trabajador solitario, que, digamos, esa consola es exclusiva de Tasta. Para hacer manejo de emergencias, sí se debe hacer con una consola de Tasta, pero el resto, digamos, de los datos, como decíamos, datos de geoposicionamiento o canales de audio se pueden vincular con cualquier otro sistema que yo ya tenga existente. Actualmente en Galus trabajamos con otros productos, además de Tasta. Uno de ellos es Telical. Telical es un producto de una empresa que se llama Telical, que es española, que tiene más de 35 años en el mercado de soluciones de centros de comando y control y atención a, digamos, incidentes. Básicamente, un mínimo de referencia de ellos es que Telecom hace las consolas de despacho de los sistemas Dimetra, Tetra de Motorola, que es uno de los más expandidos del mundo. Ellos son los responsables, los que hacen la consola de despacho para todo el mundo. También tienen la consola del 911 de Mendoza, del Centro de Atención a Emergencias de Mendoza. Están en las Islas Turks and Caicos, en un montón de lugares en España. Es una solución integral. Si bien es de seguridad, también tiene diferentes versiones, entre ellas una que permite lo que es la gestión de centros de atención al cliente. Entonces, en esto, cuando hablamos de tengo un centro de atención al cliente y quiero tener una proximidad con saber dónde se están resolviendo incidentes, saber si hay incidentes, dónde están los equipos de trabajo, etcétera, Telical es una herramienta que aúna todas esas necesidades, es decir, todo arranca con un incidente que se puede recibir desde una central telefónica y desde ahí gestiona, digamos, todo tipo de fuentes de datos diferentes, desde cámaras hasta geoposicionamiento de equipos, de usuarios, etcétera, y permite hacer digamos, una solución global de centro de despacho. Finalmente, otra de las soluciones que estamos trabajando, que esto, nada, es un poquito para abrir los ojos. Si bien está empezando a nivel tecnológico, a nivel mundial, se está empezando a desplazar la tecnología de redes propietarias de banda angosta, digamos, hacia lo que es la tecnología LTE. Este año, el año próximo, mejor dicho, estamos lanzando, nosotros tenemos un acuerdo actualmente con Ambra, que es un proveedor de redes privadas LTE, y Yata, que es un proveedor de dispositivos, y Tasta, nosotros como Tasta, un acuerdo en el que proveemos soluciones llave en mano para redes privadas. Actualmente se utilizan muchísimo en minería, donde ya es el primer mercado donde vemos que está pasando este desplazamiento de redes tradicionales a redes de tipo LTE. Y una de las claves de esto, digamos que va a salir en poco tiempo, es lo que llamamos unidades de despliegue rápido. Es decir, uno puede comprar una burbuja LTE con los dispositivos, con la solución de comunicaciones adentro y puede, digamos, ante situaciones de emergencia, ante lugares que, digamos, necesita hacer un trabajo grande y con comunicaciones y no hay cobertura, puedo llevar una de estas unidades, montarla y realizar el trabajo, que es lo que no se puede hacer cuando uno no tiene comunicaciones, cuando uno está en una situación de crisis o lo que sea. Estas unidades, digamos, obviamente necesitan alimentación, pero también tienen la capacidad de tener una batería de entre 12 y 15 horas de autonomía, lo que permitiría un trabajo autónomo en una situación de este tipo. Más allá de eso, estos últimos dos ítems son para webinars diferentes, pero los quería presentar. Uno puede, digamos, realizar el despliegue de una red LTE cuando uno tiene una localización geográfica determinada, una ciudad, lo que sea, a un precio, digamos, súper competitivo con las redes de otras tecnologías que no tienen las capacidades del ancho de banda que tiene LTE. Y además, piensen no solamente en
en la parte de comunicaciones, porque en realidad eso es lo más básico. Además de la parte de comunicaciones, tengo toda la parte de Internet de las Cosas y otro tipo de dispositivos. El acuerdo con Ambra en particular, siendo en minería, también hay hardware desarrollado en este acuerdo que tiene que ver con cajas que transmiten geoposicionamiento y que tienen la capacidad de tener incorporado micrófonos para realizar la transmisión de voz. La gestión de módems para el manejo de, digamos, vehículos autónomos que se utilizan en minas, digamos, ya todos habrán visto los grandes camiones que se utilizan en las minas. Hoy día, en muchas minas ya no tienen conductor, se manejan directamente en las minas con una red LTE, le ponen un módem al camión y lo maneja un operador desde una cabina con este tipo de comunicación. Solamente para dejar un poco abierto esto y que puedan empezar a imaginar cuáles son las posibilidades para este mercado. Ahora vamos a pasar un poco por las conclusiones, lo que vimos hoy, vamos a repasarlo, pero antes de esto quería cerrar algo que no llegué a ponerlo acá, pero para todos los asistentes de este webinar les vamos a mandar un mail con la presentación, con un link a la grabación de la presentación, y también vamos a pasarles datos de estas cosas que hablamos que por ahí no pudimos mostrar funcionando porque no es tan fácil, digamos, hacer todo esto en el tiempo que tenemos, pero también me interesa que sepan que Tasca ha presentado en agosto su solución de drones con protocolo DJI. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la aplicación Tasta, lo que decíamos de push to video, hoy día Tasta permite la vinculación con drones que pueden transmitir directamente a la aplicación como si fuera el video de un usuario, donde uno puede ver la transmisión del dron en un grupo de trabajo o en un usuario o lo que sea. Esta es una herramienta que entendemos que es de mucha utilidad para este mercado, sobre todo hoy día que estamos hablando de drones termográficos que hacen supervisión de líneas y que eventualmente en una situación de catástrofe uno puede pegar un dron, moverlo en un área determinada y transmitir eso a un grupo de usuarios que estarían conectados a través de la aplicación. Además de eso, como les decíamos ahí, digamos, no es un producto para un teléfono celular solamente, no es un producto para un equipo rugerizado. Hoy día hay equipos, todos los equipos que hay disponibles en radio están disponibles también en formato, digamos, en el formato que uno esté acostumbrado a utilizar para utilizar con TAF. La aplicación puede conectarse por Bluetooth con un montón de dispositivos, ya sean auriculares, cascos, botones PTT para volante para vehículos, relojes, digamos, relojes inteligentes. En realidad, Tasta funciona como aplicación en el iWatch, que es el único que tiene como la capacidad de correr una aplicación en sí mismo, y en los otros eventualmente puede servir para lo que es la transmisión de mensajes. Vamos un poquito a la parte de conclusiones. Un repaso de lo que vimos hasta ahora. La comunicación inmediata. Cuando yo utilizo PTT, digamos, tengo la capacidad de pulsar un botón y comunicarme inmediatamente con la gente que forma parte del grupo en el que estoy metido o de los grupos en los que estoy registrado. El control de orden de las comunicaciones. El hecho de tener una administración centralizada permite ¿La realidad cuál es? incluir llamadas grupales, grabación de comunicaciones sin monitoreo de mensajes. Lo escuchas todo y lo hablas. ¿Dónde está? Vemos ahí en funcionalidades avanzadas para supervisión de emergencias, digamos, lo que decíamos de las prioridades. Podemos poner prioridad para supervisores, sala de control, el acceso prioritario a la gestión de las comunicaciones, etc. Botón de emergencia.
manual o automatizado. El botón de emergencia está siempre en la pantalla de Tasta, uno puede disparar una llamada de emergencia o apretar ese botón todo el tiempo. Está presente también, como veíamos, en los dispositivos profesionales. En general tienen un botón que tiene esa funcionalidad exclusivamente. Y como vimos a través del módulo de trabajador solitario, puedo automatizar la gestión de la emergencia. En la parte de localización, vimos la parte de geocercas y monitoreo de rutas de trabajo. Esta cuestión de, digamos, poder hacer un seguimiento de los trabajos, establecer rutas, establecer diferentes formas de comunicación del paso de los usuarios por las rutas por las que tienen que pasar. Y lo que decíamos también de monitoreo de los equipos en zonas riesgosas. A través de la gestión de los geocercas puedo establecer zonas de trabajo donde se va a realizar un trabajo determinado, voy a pertenecer a un grupo y voy a permitir la comunicación entre diferentes tipos de equipos. Puedo incluso, en la aplicación, cuando se entra en una geocerca, puede enviar mensajes de estado, entrando, saliendo, zona de riesgo, etcétera. Lo que yo considere que es el mensaje que debe transmitir el sistema en esa situación. Hablábamos también de la seguridad, el sistema, los tres sistemas, digamos, las tres capas básicas de seguridad, también la encriptación de extremo a extremo, que cumple con la normativa ES 256, lo que es la verificación por email, asegurándonos que los dispositivos que están utilizados en la red sean aquellos autorizados. Y finalmente lo que es digamos, la seguridad del acceso personal mediante un usuario y contraseña. Con respecto a lo que hablábamos de la localización y la gestión de tareas, puedo, digamos, desde la administración de la consola decidir cuáles son los equipos de trabajo que van a trabajar en una tarea determinada, armar esos equipos on the fly, o sea, en el momento armar los equipos de trabajo que tenga que hacer, que tenga que unir para realizar una tarea determinada. Y estas tareas, tengo un módulo de tareas que está disponible, digamos, en Tasta, que nos permite enviar tareas, enviar localizaciones, enviar archivos y en definitiva hacer un intercambio con, digamos, los equipos de trabajo que optimiza claramente toda esta tarea. Bueno, espero que les haya servido, que les sea útil. Vamos a, como les decía, a los participantes de webinar, les vamos a enviar después la información de todo lo que hablamos acá, lo que está presentado y lo que no, algunas cosas interesantes que estuvimos comentando. Y le vamos a pasar, obviamente, también los contactos para que puedan ponerse en contacto con nosotros. Ahora vamos a entrar a la parte interesante, donde veamos si hay preguntas, si hay dudas que podamos despejar. Y bueno, ahí vamos. Hola, buen día. Antes que nada, bueno, agradecemos a todos los presentes por habernos dado el tiempo y poder haber asistido a la presentación. Y Esteban, acá tengo un par de preguntas, si querés te las voy haciendo. Perfecto. Acá preguntan de una cooperativa, ¿cómo afecta la cobertura móvil a la efectividad de un sistema POC en áreas de poca cobertura? Bueno, es interesante. Obviamente, si no hay cobertura, no hay comunicación. Pero existen soluciones hoy día para ese tipo de escenarios. Básicamente creo que todos deben haber escuchado ya de Starlink. Si no tengo cobertura celular, puedo contratar digamos, un vínculo de satélite y tengo cobertura prácticamente en cualquier lado. Esta comunicación puede darse de un dispositivo hacia Tasta, pero también nos permite, digamos, Tasta tiene una posibilidad que es un modo de operación local, donde yo puedo establecer un access point, que podría ser
esto bajado, digamos, de Starlink, donde tengo un área alrededor de un punto donde si mando un equipo de trabajo, por ejemplo, con un vehículo que tiene una radio vehicular, esa radio vehicular puede trabajar como access point para permitir una conexión entre los usuarios que se encuentran en esa zona. Puedo llevar dos y hacer un vínculo entre esas radios y hacer un área de cobertura, no sé, digamos 400 metros, donde tengo un área de trabajo donde me puedo manejar localmente sin necesidad de tener un vínculo de internet. Pero además, si yo tengo contratado un vínculo satelital, puedo hacer que uno de esos vehículos, digamos, que tienen un equipo de trabajo, pueda estar conectado vía internet, o sea, vía satélite, al servidor de Tasta y operar con todo el resto de la red normalmente. Con lo cual, sí, obviamente, si no hay cobertura celular, no tengo acceso al servidor. Pero puedo tener soluciones de este tipo, incluso un caso interesante que hicimos en un distribuidor de Estados Unidos que tenían una subestación donde no tenían cobertura buena y lo que hicieron fue poner un access point de Wi-Fi y Tasta funciona perfectamente sobre Wi-Fi. Entonces los usuarios que iban a ese lugar a trabajar había un access point de Wi-Fi donde se conectaban automáticamente los dispositivos cuando llegaban a ese área y les permitía digamos, a través de Wi-Fi que tenía un cableado digamos, un cableado, me refiero a un cable que conectaba, no me acuerdo si era DSL o un tipo de tecnología de este tipo, que conectaba a la central y les permitía usar, eh, digamos, la aplicación vinculada con el resto de la red normalmente. Además de esto, vuelvo a repetir, existe un modo de operación local que nos permite generar un access point a través, por ejemplo, de una radio vehicular y trabajar en un área determinada con la gente que está en ese lugar pudiendo comunicarse entre sí. Creo que con eso espero haber contestado. Sí, correcto. Hay un par de preguntas más, vamos a contestar las que podamos y el resto las contestamos para no abarcar tanto tiempo, las contestamos directamente a quienes hayan realizado la pregunta. Acá es una pregunta más vinculada con el tema de los usuarios. Esto lo pregunta una distribuidora de energía eléctrica. ¿Cómo manejan los usuarios como Tasta el crecimiento de los usuarios y los grupos y cuál es el límite de usuarios conectados simultáneamente? Ok. Bueno, una de las ventajas de Tasta con respecto a la competencia en general es que Tasta no tiene límites de usuarios y grupos. O sea, uno puede generar todos los usuarios y todos los grupos que quiera. Obviamente, el límite es físico. ¿Cuántos servidores necesito para meter una cantidad infinita de usuarios y grupos? Es lo que me va a limitar. Pero en principio, para la generación de grupos y usuarios, no hay límite. Cuando hablábamos un poco de licenciamiento, digamos on-premise versus cloud, en el cloud uno va a cambiar automáticamente de tipo de servidor, pero básicamente Tasta trabaja el servidor básico es para 300 usuarios y hay un esquema de crecimiento de ese servidor, es decir, que se duplican, digamos, las licencias de ese servidor hasta los 5.000 usuarios, donde ya se pasa al siguiente modelo de licenciamiento de servidor que trabaja desde 5.000 usuarios y también ahí se apilan hasta la cantidad que sea necesaria. Digamos, no hay un límite como decíamos, Tasta no te pone un límite a la cantidad de usuarios y grupos que podés crear y el tipo de servidor que vayas a usar va a depender de la cantidad de usuarios que quieras tener concurrentes a la aplicación. Pero en principio no hay un límite ahí y después como Tasta en realidad es un servidor virtual que se puede correr en una máquina virtualizada y es un tipo de servidor Linux Debian que tiene una optimización de recursos muy grande, realmente no requiere, obviamente depende del tráfico que vaya a tener, si todo el día transmito video necesito más ancho de banda, necesito, digamos, más capacidades, pero ese dimensionamiento es sencillo y realmente no hay
no se necesita un centro de datos de la NASA para correr hasta, yo te diría que hasta 15.000 usuarios. No es demasiado grande la infraestructura que se necesita. Bueno, Esteban, vamos ya para no perder más tiempo, ya cumplimos la hora. La última pregunta Ok. que respondemos ahora en vivo, pues el resto la seguimos respondiendo a los usuarios que la hayan realizado. Esto es en referencia al tema de los dispositivos móviles, con respecto a cuánto dura o cuánto se espera que la batería dure en un dispositivo que utiliza Tasta, para saber el tiempo de utilización del dispositivo respecto a la batería. Perfecto. A ver, normalmente se espera que Tasta en un dispositivo profesional, digamos, eh, muchos de nuestros usuarios utilizan dispositivos profesionales. Normalmente la expectativa es que dure no menos de 12 horas, pero obviamente también depende de la utilización. Por el lado de Tasta tiene un consumo de batería mayor cuando se utiliza el módulo de trabajador solitario. Por eso el módulo de trabajador solitario se recomienda su utilización, su activación mediante geocercas o mediante una acción del usuario o del operador, para no tenerlo puesto todo el tiempo, porque el monitoreo permanente de todos los sensores obviamente puede digamos, hacer una utilización de la batería que haga que dure menos de 10 horas o menos de una jornada de trabajo. Entonces, el módulo de trabajador solitario requiere que uno tenga un poco de criterio en la utilización de eso. Obviamente lo mismo con el streaming de video, etcétera. Si uno transmite un streaming de video por 2 horas, la batería se le va a agotar. Pero como aplicación de push to talk, un poco de video, un poco de trabajador solitario, dura tranquilamente todo el día. Obviamente, esto depende de la administración que yo tenga de las aplicaciones que tengo en los dispositivos móviles. Si es un dispositivo celular, en muchos casos se utilizan dispositivos que son utilizados mixtos, es decir, que son personales, un poco personales y un poco profesionales, y que no tienen una aplicación de administración, digamos, o un módulo de aplicación de administración de aplicaciones. Puede pasar que esa utilización de diferentes aplicaciones, algunas no controladas, acabe con la batería en menos de la jornada laboral. Pero en general, la experiencia es que, digamos, dura tranquilamente toda la jornada laboral la utilización estándar de Tasta, incluso con algunas otras aplicaciones, porque obviamente Tasta convive con otras aplicaciones de trabajo habitual que pueden tener con la recolección de lecturas de medidores o sistemas de gestión de tareas o sistemas de facturación, etcétera. Y normalmente digamos, ese funcionamiento, si se limita, digamos, al uso convencional de la aplicación, no, no debería tener inconvenientes. Bueno, como dijo ahí mi compañero, eh, tenemos algunas preguntas más, pero la verdad que ya estamos pasados de hora. Las vamos a responder por mail, como decíamos, a todos los inscritos en este webinar. Le vamos a enviar la información, el vínculo al video para si quieren repasar algún tema, y si quieren rehacer preguntas, aquí están todos nuestros contactos y les enviaremos la información de algunos temas en particulares. Vimos que hay algunas preguntas en particular sobre el tema drones o integración con otras redes. Estamos a la escucha de cualquier pregunta que tenga, y le agradecemos mucho haber participado de este webinar. Les deseamos un buen día y bueno, espero que nos volvamos a ver. Para marzo estamos planeando salir con un par de webinars sobre algunas de las soluciones y productos que vimos aquí. Les deseo un buen día.